Gracias por acompañarnos en La Fuerza de la Verdad. Queremos compartir con ustedes algunos temas que creemos deben ser de interés nacional. La agresión que recibió ese militar que hacía su trabajo y que el haitiano lo agredió en Piantini, desarmándolo y al mismo tiempo hiriéndolo. Esos trabajos que realiza Migración, que se hacen bajo la ley, es decir, en cumplimiento con las leyes migratorias del país. Realmente es lastimoso que haya ocurrido esto. Es algo inaceptable. Pero también hay elementos, sin querer justificar esto, que definitivamente es incorrecto, inapropiado. Incluso se pudiera interpretar hasta mal en el sentido de considerarse como una provocación en un contexto donde se quiere culpar a la República Dominicana de xenofobia, de violación a los derechos humanos, de deportaciones inhumanas y todo esto. Pero este ataque, que ya todo el mundo lo ha visto, porque el video ha sido compartido en las redes sociales, en ese operativo de migración, yo me imagino que son de los riesgos que se sabe se van a correr o que se han corrido en el tiempo, pero con una suerte distinta, porque la actitud, el comportamiento de la mayoría de los haitianos cuando los operativos los alcanzan no son de lucha, de pelear y de crear situaciones violentas contra esos militares. No quisiera tampoco pensar que esto se tome de ejemplo y que entonces los próximos operativos que se realicen, otros nacionales haitianos intenten agredir a los militares, o que los militares estén predispuestos y en los próximos operativos ocurra lo contrario y que cualquier amague se interprete como que se va a ser agredido y que entonces usen las armas y se pueda producir un ametrallamiento de algún ilegal, de algún inmigrante ilegal. Lo que traería como consecuencia la crítica total contra la República Dominicana, porque los malos somos nosotros. Entonces, esto que ha ocurrido realmente es muy delicado, porque en Haití, este fin de semana que pasó, se produjo un acribillamiento de más de 280 personas por una de las bandas haitianas. Y ciertamente, Haití está invivible. Yo diría que sin querer justificar la invasión, es natural que alguna gente quiera huir de la situación, porque ante una amenaza, normalmente los seres humanos tienen dos alternativas, que no es que la piensan mucho, sino que reaccionan ante la amenaza. O luchan o huyen. Y da la impresión de que en el caso que vimos ahora, que estamos tocando hoy, en lugar de huir o de entregarse o de facilitar el proceso, esta persona eligió luchar. Quizás porque no desea volver a su país y prefiere morir a tener que regresar. El acorralamiento muchas veces lleva a ese tipo de consecuencias. Hay personas que han sabido poner el ejemplo, por ejemplo, de un ratón. Cuando usted lo acorrala, te ataca porque usted se siente acorralado. Los seres humanos son iguales en ese sentido, es un tema instintivo.
Y no estoy defendiendo al haitiano. Pero, evidentemente, las reacciones se van a producir, va a haber más cuidado por parte de las autoridades de migración y los militares no se van a dejar maltratar ni tampoco herir, ni van a recibir ningún tipo de violencia por parte de nadie, de ningún extranjero que se haya determinado que es ilegal y que se quiera apresar, detener para una deportación. En ese sentido, yo creo que el llamado es a los haitianos ilegales, que son muchísimos los que andan por ahí, para que, como siempre lo han hecho, colaboren para que retornen a su país sin la necesidad de ejercer violencia. Esa situación que se produjo en Haití se va a seguir produciendo. Hubo ahí una justificación estúpida, supuestamente de que una brujería y una cosa, pero en el fondo es una manera de llamar la atención y de decir que estamos vivos desde el punto de vista de las bandas. Por eso lo decíamos, cuando caiga Barbecue no se va a resolver el problema, no es suficiente. Otros van a hacer el trabajo. Y fíjense cómo, sin haber caído Barbecue, este otro líder de pandilla asesinan a más de 150 personas. La prensa decía hoy casi 200 personas. Una barbarie realmente lo ocurrido. Regresamos con ustedes luego de esta pausa a la fuerza de la verdad.